Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pame Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pame Luna, su host. Esto es Esperando la Señal. Y como pueden ver, tenemos invitada de honor, nuestra segunda invitada del 2025. Estaba tratando de sacar cuentas. Nuestra segunda invitada del 2025, aunque la primera con la que grabamos este año. Así que, en teoría, la primera invitada de este año. Ya va, ¿cómo la primera, la segunda? Me gustaba el 2, pues, pero el 1 también. Bueno, eres una y eres dos, tú decides cuál. Pero en esta ocasión tenemos a una querida colega, amiga, persona con la que hemos desarrollado una dinámica maravillosa y ahorita les vamos a echar todo el cuento, pero con ustedes, mi querida Anabel, bienvenida a este espacio. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Bueno, bastante contenta de estar en tu podcast porque además tiene como que mucho que ver con el tema que a mí me fascina hablar horas y horas y horas, que es la intuición. Sí, y yo les había comentado en episodios anteriores que era un tema que habíamos medio tocado aquí y allá, pero yo dije, no, quiero dedicarle todo un episodio y qué mejor que hacerlo con Anabel Intuición. O sea, como pueden ver, acá tenemos parte de su marca, parte de sus productos, ya vamos para allá. Pero antes de entrar en materia, una de las cosas que a mí me gusta hacer con los invitados es que me gusta brindarles el espacio de que ellos se presenten, porque si bien yo puedo a lo mejor sacar algo de Instagram o lo que sea, qué mejor que uno mismo para hablarnos de quién eres. Así que para aquellos que te van a conocer, van a tener la dicha, el honor de conocerte hoy por primera vez, cuéntanos quién es Anabel. Esta pregunta yo pensé que me presente. Y que por qué me pones en el spot de esa manera, Exacto, ¿vale? exacto. Bueno, realmente soy sociólogo, soy venezolana, de la UCB, caraqueña, hija única, y creo que, bueno, eso al final son como muchas etiquetas. ¿Quién soy como que por dentro? Un ser muy amoroso, muy apasionada, muy intensa, soñadora. Siempre me consideraba una persona como muy soñadora y que, bueno, donde pongo el ojo, ahí está, ahí cae. Entonces, creo que siempre fui muy intuitiva, pero mi parte racional y de conocimiento pragmático, la sociología siempre busca como que seas muy objetivo. Después hice mucha carrera en el mundo corporativo y todavía estoy en el mundo corporativo y ese es un mundo demasiado cuadrado. Entonces, yo creo que estando en esos ambientes nunca me permití desarrollar esa intuición y esa energía femenina hasta que la historia larga termina en un momento de mi vida donde ya no estoy en el mundo corporativo, donde me emigré por segunda vez y digo, ay, ahora. Entonces ahí empecé a escucharme. Y bueno, así nace Anabel Intuición, que es lo que hago hoy en día. Después hice coaching ontológico y mentoría organizacional como para tener mucha más base en este trabajo que hago de guiar a las personas a escuchar su intuición. Y eso es como en una cápsula quién soy. Me encanta. No, me encanta porque acá hemos tenido todo tipo de introducción desde lo más, el lado laboral, a mi diseño humano, astrología, o sea, por eso es que yo les doy carta blanca de preséntense como ustedes quieren que la audiencia los conozca. Y antes de entrar en lo que es el tema de la intuición, que ahorita le vamos a dar largo y tendido, una de mis historias favoritas, y te lo comentaba antes de empezar a grabar, es el cómo nosotros nos conocimos, porque si bien yo creo que de la pandemia para acá no es lo más raro del mundo que ahora la gente se conozca en redes, y no es solamente el tema dating en apps, es hasta amistades que uno termina haciendo por un curso, un grupo, etcétera. La manera como nosotros nos conocimos hace un año, fue hace un año. Verano del año pasado. Fue verano Verano del año pasado. sí. Casi un año. Es que yo siento que va más tiempo, Sí, la es que verdad. es de esas amistades que se sienten como Sí. de toda la vida. Sí. Pero es muy curioso porque de hecho nos conocemos, y ahorita te voy a dar como que el chance de que nos cuentes un poco más, por un nexo en común que ya le hemos tenido acá en el podcast, que es una prima mía que se encuentra en otro país. Y hasta este punto nosotros no nos conocíamos de nada. O sea, no era como que, bueno, esta amiga con la que tú fuiste a la universidad. O sea, fueron cosas de la vida. Échanos el cuento de cómo nosotros nos terminamos conociendo por la vida misma. Bueno, yo creo que el cuento comienza con la intención, ¿no? En ese momento de mi vida, que tenía ya como un año y medio en Nueva York, porque me mudé en Miami a Nueva York, yo dije como, cónchale, quiero hacer nuevas amistades.
Entonces ya yo estaba como abierta a esa energía de conocer personas nuevas. Y paralelo a eso, yo tengo mi propio podcast que se llama She Wolf, y en alguno de esos capítulos invito a mi mejor amiga y conversamos de temas que nosotras mismas ya hemos como abierto el melón y descubierto la fórmula. Me encanta esa frase. Sí, Me gusta. sí, es que dentro del mismo podcast es como que vamos a abrir este melón y después lo cerramos. Entonces, Me encanta. uno de esos capítulos lo ve Chía, que es amiga de Valentina en Madrid. Que es mi prima. Que es su prima. Ese es el nexo. Exacto, ese es el nexo. Sí. Y entonces, ese día, que es verano, que aquí hay muchas actividades gratis, fui a un concierto de cultura profética. Y yo soy toda acerca del palo santo, lo místico, lo esotérico. O sea, a mí me encanta una gente brujística. O sea, es como que yo presento a mis amigas, la prima bruja, la amiga bruja, la que tiene visión. O sea, eso para mí es importantísimo en mi mundo. Sí es. Es muy importante. Entonces, ahí yo monto una historia y lo pienso y digo, cónchale, no sé si decir esto, pero después dije, no, tengo que ser más auténtica en redes y déjame mostrar un poco también de lo que yo hago aquí en Nueva York. Monto la historia y digo, ay, estoy aquí en el concierto y tal, y además huele a palo santo, divino, o sea, esto es una nota, esto es un misticismo aquí, limpiando Olía las otras chakras. cosas también, pero particularmente en esa fila, que de hecho estábamos como a 5 personas de separación, olía a palo santo. Pregúntame por qué. Todavía necesito saber quién tenía el palo santo. Sí, pero... quizás a través de este podcast sale la persona y se vuelve nuestro amigo porque, o sea... Por favor, manifiéstese. Pero entonces, a raíz de eso, ya Chía le había dicho a Pamela, tipo, oye, mira, sigue a esta chama que está en Nueva York, y cuando ella ve mi historia, el Palo Santo, dice, ¿qué? Yo también olí el Palo Santo, estamos en el mismo lugar, y desde ahí fue que hicimos amistad. Pero, porque fue Palo Santo, cultura profética, sí, podemos ser amigas. Sí, esa fue la cadena. Pero fíjate que tú mencionas algo que a mí también me estaba pasando, y lo que es la sincronía de estar como en la misma búsqueda, o en una búsqueda similar. Porque así como a ti te pasaba, más desde el contexto de tengo año y medio aquí, a pesar de que yo en este punto tengo 14 años acá, he pasado por diferentes círculos de amistad. De repente tuve mi periodo universitario, entonces tenía ese grupo de amigos, después con la pandemia vino otro grupo de amigos, entonces no era que necesariamente estaba buscando como necesito más amigos, pero una de las cosas que sí empecé a notar es que de todas mis amistades yo solía ser como que la que vivía más lejos en el área de Queens. Para contexto, Queens es como uno de los vecindarios de New York, pero es muy grande. Entonces, las dos podemos vivir en Queens y seguimos estando a 45 minutos de distancia de tren, dependiendo la ruta. Y para mí era así como que, oye, yo quisiera tener amistades que vivan un poco más cerca para no ser como que siempre la amiga que tiene que irse hasta el otro extremo porque es la que vive lejos. Y dicho y hecho, por cosas de la vida, en el mismo mes, cuidado si no en la misma semana, me pasa esto contigo, nos pasa con otra amiga que después terminamos siendo todas amigas en común, pero era como ese estar en la misma onda de me estoy abriendo a nuevas amistades, me estoy abriendo a nuevas posibilidades, y fíjate, Madrid fue la que mandó la respuesta de mira aquí, únanse. Sí. Únanse. No, y después ese mismo día, o sea, esa misma semana, porque también uno tiene que estar abierto sí. a darse la oportunidad. Totalmente. Y Pamela fue la que me invitó a su casa y me dijo, no, vente a mi casa, vamos a hacer un desayuno. No, ya van. Ni siquiera. Sí. Antes de eso, tú de hecho hiciste la primera invitación a tu cumpleaños, que fue cuando nos conocimos. Sí, es verdad, es verdad. Que eso fue épico. Sí, hice una rumba venezolana y fue realmente venezolana. O sea, muy venezolana. Todo el mundo todavía habla de eso. Y ahí, entonces, claro, va Pamela, va un ratico, porque obviamente es como que, ¿sabes? No conozco a esta chama, pero me vibra, déjame darme la oportunidad. Ella fue súper bella, nos vimos, hablamos un ratico. Yo sé que tú fuiste temprano por alguna cosa. Sí, sin embargo, o sea, estuvimos rato de que, mira, yo me sentía en la casa de los tíos, yo me senté con las tías, comimos pequeños, pastelitos, o sea, fue hermoso para mí, fue así como, me transportaste a Venezuela, amiga, me encantó. Sí, de verdad y además que la vida fue hermosa. para dar contexto, eso fue bien cerca. El día antes. El día antes de las elecciones en Venezuela, y claro, por eso era la temática venezolana, como para conectar con la esperanza, ¿no? Fue con lo bonito al menos, con lo bonito, uno, exacto, con lo que uno se queda. Sí, porque aquí no vamos a hablar política. No. Búsquense otro podcast si venían por eso, lo siento. No, hoy no. Pero bueno, el punto es que después de esa invitación, ella me invita a su casa a un desayuno y había otra persona, esta amiga argentina que tú comentas.
Y fue muy lindo porque, bueno, uno no le abre su casa a todo el mundo, ¿no? Y menos que te hagan ese agasajo, un brunch, una cosa. Y bueno, y ahí chismeamos como si fuésemos amigas del colegio, o sea. Literal. Pero el chisme que es como cuéntamelo todo y exagera, pero con una pasión. O sea, yo llegué a mi casa seca. Porque yo dije, no paramos de hablar. Sí. Y era como que era tanta cosa Sí. de contarnos cosas Sí. a la vez, que era como que tú empezas un cuento, yo te conectaba con ese cuento y después nos desviamos del cuento original. Eso fue como una cosa loca. Sí. Y yo creo que ahí también entra un poquito, como para medio entrar en materia, el tema de la intuición, si se quiere, de no solo la apertura de conectar con personas nuevas, sino de a un grado inconsciente, o no sé cómo explicarlo, de que vibren de esa manera apenas se conozcan, que es como no teníamos ningún nexo como tal de, mira, nos presentó una amiga en común aquí presencial o algo así, o sea, fueron muchas coincidencias, casualidades, llámenlo como quieran, pero es el hecho de, tienes esa apertura y llegan estas personas que es como, no sé cómo explicar, que siento que nos conocemos de toda la vida, a lo mejor fue en otra vida pasada, no lo sé, pero eso de que yo siento que de alguna manera es como que tu alma tiene la intuición de es por aquí. Y a veces uno lo conecta con el tema de seguir un camino o abrirte una oportunidad, pero a veces hasta con las amistades, yo siento que pasa eso de que, mira, no te lo puedo explicar, pero vibramos, conectamos, y no es como antes que yo creo que uno tenía esta visión de las amistades de después de que ya tienen tantos años de amistad, es que empieza la confianza, o es que los recibes en tu casa. Aquí es como, mira, sí te conocí ayer, pero vibramos de esa manera de que hay algo aquí intuitivo que funciona. No sé qué opinas tú. Eso es muy curioso porque cuando uno está como empezando a escuchar su intuición, uno le mete mucha cabeza, ¿no? Uno empieza como que a dudar, pero esto es intuición, pero ¿qué estoy sintiendo? Pero no sé. Entonces, una de los ejemplos para uno entender la intuición cómo opera en el día a día es, la intuición es eso que te hace sentarte en esa silla al lado de esa persona y no en otra silla. O sea, es como que tu cuerpo y tu sistema nervioso sabe identificar dónde se siente familiar y dónde no. Y el problema yace cuando empezamos a meterle cabeza o cuando estamos en un nivel de desconexión tan alto que estamos en automático. Entonces ahí sí es donde te metes por la calle que no tenías que meterte o empiezas a forzar las cosas y es porque básicamente no estás dándole espacio a tu vida para escuchar la intuición. Ok, y fíjate que una de las cosas que a mí me viene, y yo siento que es una duda muy común que se repite con el tema de la intuición, sobre todo cuando recién te estás abriendo a, bueno, la quiero trabajar, quiero incrementarla o conectar más con ella. ¿Cómo haces en un primer nivel para tú diferenciar de que, ok, esa es mi intuición que me está hablando, que me está guiando, que me está dando un mensaje o una señal, o es el miedo, o es algo más? Como que, ¿cómo la diferencias de todas estas otras voces o cosas que te llegan? Bueno, ahí te diría que cuando estés comenzando, dudes de absolutamente todo. Ok, Porque válido, creo que ok. hay que partir del no sé. Ok. O sea, cuando tú partes de la declaración, que en coaching ontológico se dice, es una declaración, es el no sé, eso te abre a el aprendizaje. Ok. Entonces, lo segundo es trabajar el autoconocimiento. Por eso dentro de lo que desarrollé en este camino de hablar de la intuición, es que si no te conoces, no puedes identificar realmente si es intuición, es miedo, o es qué, o es ansiedad, o es una idea preconcebida que te dijo alguien más. Entonces ahí lo primero que siempre recomiendo es empezar a distinguir las voces, hacer journaling sobre cómo te habla cada voz, sobre todo la del miedo, la ansiedad, distinguir cómo te hablan las emociones dentro del cuerpo para poder después ir al próximo nivel de decir, aquí llegó una voz que suena totalmente distinto a esto, a lo que normalmente me habla, el ego, el miedo, el síndrome del impostor. Entonces ahí es donde tú dices, ya va, escuché algo diferente, se siente bien. Eso, ojo, no quiere decir que la intuición siempre te va a hacer sentir bien y en paz. Para allá iba justamente. Porque la intuición siempre te saca fuera de la zona de confort, siempre te va a llevar a una zona de expansión y de desconocido, y eso obviamente te va a dar miedo, pero en el instante donde te llega esa información, que es como un download, o sea, te baja, se siente como un vacío expansivo, se siente como, wow, esta voz es diferente, es muy clara, es muy firme, no es un regaño, y
y te ajusta dentro de tu estructura de coherencia, es decir, el pensamiento, la emoción, el lenguaje se alinean, el cuerpo se alinea a eso que te están mostrando. Obviamente queda de parte tuyo si la escuchas o no la escuchas, y Claro. ahí venimos a la segunda fase, bueno, a la tercera fase sería ya esa, Ok. porque hablamos de autoconocimiento, después hablamos de, ok, diferencio esta voz, y después podemos hablar de hacerle caso, que es es elegir, escuchar la intuición y después sostenerla. Por eso, dentro del sistema ERES, el círculo de autoconciencia que desarrollé es escuchar, reconocer, elegir y sostener. Entonces, sostener es una de las cosas más difíciles, porque es como, ok, se están presentando millones de desafíos que me están expandiendo, y aún así yo tengo que confiar en que esto que yo estoy insistiendo es, y que lo voy a concretar hasta el final. Y ahí es donde tú ves a gente que, como un Steve Jobs, una Oprah Winfrey, que habla muchísimo de escuchar la intuición, ellos siempre lograron cosas muy increíbles porque fueron capaces de sostener esa intuición y esa decisión hasta concretar y materializar lo que se proponen. Entonces, eso es como mi contribución dentro del De todo este mundo, esto es lo que yo vine a dar. Exacto, esto es lo que yo vine a dar. Bueno, y fíjate que te hago la pregunta de lo del miedo, porque sí siento que primeramente no es algo que vas a desarrollar de la noche a la mañana. O sea, no es como que tomaste una decisión intuitiva y ya. Tú, tu intuición son uno. O sea, toma práctica. Pero sí siento que definitivamente en ese proceso de salir de la zona de confort, de empezar a escuchar un poco, porque yo siento que al principio, cuando empieza a llegar esa voz, que yo creo que siempre está ahí, pero llega un punto como que se hace más presente o te permites de alguna manera escucharla un poquito más, si viene acompañada como de este miedo. Y yo siento que esa es la confusión más común y donde tanta gente no llega a desarrollar al 100% la intuición, porque la confunden con esto me da miedo, debe ser que hay algo mal aquí, o debe ser que esto no es seguro, o me va a pasar algo malo, entonces prefiero irme por lo seguro, prefiero irme por la vía que ya conozco. ¿Cómo podemos dar esos primeros pasos a... Mira, te tienes que lanzar sobre todo cuando no hay, o sea, creo que en la vida no hay seguridad, o yo me voy mucho por la típica frase cliché de lo único seguro es que un día no estamos, lo demás es incierto. Pero, obviamente, seguir ese camino es mucho de, te tienes que lanzar aún no sabiendo si sucede. Tienes que darte esta oportunidad aún no sabiendo si va a funcionar. ¿Cómo hace uno para dar ese paso a pesar del miedo? Porque no creo que la respuesta sea el no vas a sentir miedo. O sea, el miedo siempre va a estar allí, pero ¿cómo haces para que ese miedo no te frene de al menos intentarlo? No te frene de al menos déjame escucharla un poquito para ver si a lo mejor es por aquí. Ajá. Aquí lo primero es que donde está el miedo es en tu parte racional y en tu mente. O sea, tu mente es la que aloja el miedo, la que crea el miedo para protegerte, porque es como la parte tuya de supervivencia. Entonces, a quien hay que ablandar para que la intuición cobre más fuerza es a la mente, es explicarle a la mente, este camino es seguro. Entonces por eso fue que yo empecé a desarrollar el método ERES y la práctica diaria de escuchar mi intuición para hacer sentir cómoda a mi mente de que esto es seguro y de que esto me está llevando a vivir mi vida de forma más fácil, fluida y en conexión como que con ese flow. Eso es lo primero. Okay. Porque es una práctica, es un músculo. O sea, en el colegio a ti nadie te enseña a escuchar la intuición. En el colegio no nos enseñan muchas cosas. Exacto, en el nos colegio, falta cátedra. Exacto, nos falta calle. Entonces, Sí. Tus papás tampoco, bueno, hay algunas personas que pudieron haber crecido en núcleos donde esto estaba más presente, pero normalmente... Muy escaso. Es muy escaso, porque para todos es un tema de edúcate, inteligencia, racionalidad. Sí. La universidad es acerca de racionalidad, el colegio es acerca de racionalidad. Entonces, claro, cuando te empiezas a dar cuenta que la racionalidad no te da respuestas efectivas para decisiones de vida importantísimas e incluso cosas diarias de confío en esta persona o no confío en esta persona, invierto aquí o no invierto aquí, me mudo de país o me quedo, me divorcio o me quedo casado, o me caso con esta persona o si este es el amor de mi vida. Esta mañana una amiga me está explicando, no, es que me dijo esta persona que tengo que entrenar más mi intuición porque no estoy siendo efectiva en distinguir las personas y los hombres que llegan a mi vida. Entonces, ella me dice, ¿cómo hago? Y yo le digo, amiga, práctica. O sea, claro, es un asunto de entrenar el músculo y para eso desarrollé el método ERES, porque ¿cómo lo entrenas? O sea, ¿cómo necesitas algo tangible? Yo necesitaba algo tangible. Entonces los arquetipos y el sistema ERES está hecho de una forma en la que tú diariamente
puedes trabajar el autoconocimiento, trabajar la escucha de tu intuición y además comprobarte al final del día, ok, esto me llevó para algo. Esta vaina me sirve, perdón por el vaina. No, por favor, acá estamos en familia, aquí exacto, no te como preocupes. como que dame pruebas, porque bueno, esto se cortó justo cuando dije dame pruebas, y esto aquí se movió todo y fue pum, la prueba. La prueba llegó. Entonces, claro, retomando la pregunta, es un tema de hacerle espacio en tu vida poco a poco para que la mente baje las barreras, baje la resistencia y empieces a tener un mayor balance. Es mentira que vamos a vivir 100% conectados con nuestra intuición, porque si no, tampoco somos funcionales. O sea, el balance entre la mente y la intuición es demasiado valiosa, y de hecho es que ahí hay autores como Osho que hablan de que eso es inteligencia. O sea, una cosa es ser como que tener cierto nivel de conocimiento, pero poder integrar la intuición y la mente es ya ser es inteligente. Ah, ya me acordé, el intelecto. O sea, una cosa es tener buen intelecto, pero cuando tú incluyes intuición e intelecto ya eres inteligente. Ok. O sea, es como que subes un nivel. Yo lo veo como una escalera, y así lo menciona Osho. Ok. Entonces, básicamente es un tema de práctica, para que cada vez más puedas tener eso presente en tu vida y reconocer la voz más fácil cada vez que llega. Evidentemente, puedes reconocer la voz. Este es otro blooper, así como... ¿sabes? Como que danos todos tú los yo tidbits, tengo por la favor. teoría y ya la tengo la práctica, pero hay momentos en mi vida donde el estrés, la ansiedad, el día tan rápido, dígame aquí en Nueva York, o sea, yo venía viviendo en Miami, que era así todo, como que me facilitó la conexión con mi intuición porque había mucha naturaleza, mucho aire libre. O sea, hubo un momento en mi vida en la que yo bajé todas las revoluciones y pude escucharme. Okay. Pero para mí el desafío fue, ok, ¿cómo sostengo esto en Nueva York? Que hay una ambulancia, un problema, el metro corre, trabaja, no sé qué. Y entonces ahí fue donde yo dije, ok, voy a poner en prueba mi propio método, de si yo puedo sostener esto en una de las ciudades con más energía masculina del mundo. Entonces ahí fue donde yo dije, ok, sí se puede. Pero hay momentos, sin duda alguna, en los que me reconocí totalmente desconectada. Y ahí yo misma retomaba mi método. Ok, no, me levanto. Es como un hábito. Es un hábito. Me levanto, veo, bueno, de hecho aquí por eso la tarjeta dice, convierte en un hábito conectar con tu intuición. Es eso. Me encanta. Entonces ahí yo vuelvo y retomo mi hábito y digo, ok, ya me desconecté otra vez. Ok, me siento, hago mi journaling, respiro, medito. Aunque sea invierno, salgo un segundo y veo el sol y digo, Dios mío, ilumíname. O sea, como que es un tema de uno también conocerse y estar atento a uno mismo y darse a uno mismo lo que uno necesita en ese momento para encontrar balance, porque la vida es siempre un ir y venir entre ambas energías, entre la mente y la intuición. O sea, siempre estamos en este movimiento, ¿no? Y por eso mi logo es el infinito. Eso muestra justamente el balance FEMAS, que lo llamé así, que es FEMAS de femenino y MAS de masculino. Okay. Siempre estamos yendo de una energía a la otra y ambas son funcionales en nuestra vida. Lo que queda de nuestra parte es saber gestionarla de forma efectiva. Fíjate que una de las cosas que mencionas y me encanta porque hemos llegado a tener diferentes conversaciones en lo que va de año de todos estos cambios, todo este movimiento, todo esto que se está sintiendo en un nivel colectivo y cada quien obviamente lo está viviendo a su manera, en su proceso. Pero fíjate que ahorita cuando tú comentas que empezaste a desarrollar este sistema, y ahorita me gustaría que nos cuentes más de cómo inicia eso, cómo fue el proceso, tú lo empiezas a desarrollar en un lugar un poco más tranquilo, como lo es Miami, y después te vienes para acá y es como déjame ponerlo a prueba. Y curiosamente ayer yo estaba teniendo esta conversación con mi esposo de que entiendo la búsqueda de muchas personas, sobre todo en este periodo de tiempo en el que estamos viviendo, de tanto cambio, tanto movimiento y tanta incertidumbre, de un espacio físico donde haya como más calma, donde no se sienta todo va muy rápido y no para y Dios mío, hay que bajarle las revoluciones. Pero yo siento que una de las cosas que a mí, en mi caso personal, me pasó o me ha estado pasando luego de diferentes procesos de trabajo interno, es el entender de que si bien el espacio externo obviamente facilita un poco esos procesos, para mí yo lo veo de, aún en esta ciudad de caos, he podido encontrar, no te voy a decir de que vivo zen y soy Buda, no, pero sí he podido encontrar esos sistemas, esos balances, esos hábitos que me sostienen incluso
en un espacio que constantemente llega a ser caótico, de ruido, de movimiento, de todo este tipo de cosas. Entonces sí, sí definitivamente siento que, y por eso quiero que nos cuentes más del sistema, es entender que, primero eso, es un hábito, no va a pasar de la noche a la mañana, pero entender cuáles son ese tipo de hábitos que te sostiene independientemente de dónde te encuentres. Te encuentres en una ciudad caótica como Nueva York, te encuentres en un lugar un poco más tranquilo como Miami, o a lo mejor vives a las afueras, en la naturaleza, en la casita de campo, pero es el cómo independientemente del espacio externo en donde yo esté viviendo, o las situaciones externas que esté navegando, que también muchas se salen de nuestro control, cómo yo puedo utilizar estas herramientas para justamente escucharme, conectar conmigo, sostenerme. Creo que aquí viene un tema también como de maestría personal, que es, de nuevo, partiendo del autoconocimiento, primero abriéndote a probar diferentes métodos y estrategias y luego de alguna forma integrando lo que a ti te es funcional. Entonces el sistema ERES para mí es un resultado de muchos conocimientos en mi camino espiritual y transformado de una forma funcional para mí y para muchas otras personas que tienen cierto tipo de características extremadamente racionales, que tienen ansiedad por el futuro, que les cuesta confiar, que necesitan ver todo palpable porque si no, eso no existe. Entonces hay mucha gente como uno y por eso esas son las personas en las que normalmente yo he terminado ayudando a través del sistema ERES. Okay. Pero lo que sí es importante es abrirte a entender y experimentar diferentes métodos, pero en últimas crear algo que es funcional para ti. Entonces, ¿cómo lo creé yo que es funcional para mí? Yo todas las mañanas me paro, casi todas las mañanas, saco el sistema ERES y entonces aquí yo lo que en el ahorita haces el unboxing porque quiero ver la reacción y que quiero que todo el mundo la vea. Pero aquí que yo tengo siempre mis tarjetas y además que las hice así chiquitas porque están son en la demasiado cartera bellas, cuando aparte. tipo una emergencia. Y Y que tienes tu amiga que tiene su tarot, tienes tu amiga que tiene sus cartas aquí. su sistema Su ERES. sistema Exacto. ERES. Entonces, claro, aquí yo saco 3 tarjetas en las mañanas y yo digo, bueno, ¿cómo está mi energía? Mira, motivación, bastante alineado. Entonces yo ahí hago el autoconocimiento y la autorregulación de mi propia energía, porque tú te tienes que apropiar primero de eso, incluso para ser efectivo gestionando energía de los demás. Y sobre todo por el trabajo que yo hago, que es trabajar con la comunidad y hablar con mucha gente. Si tú no estás muy consciente de ti mismo, la energía de los otros es como que te la pegas y te la tomas personal, y sobre todo si eres una persona de diseño humano proyector y extremadamente empático. Y ese era también uno de mis dramas. Que ven acá, perdón, pequeño inciso acá, y me alegra que en diferentes prácticas, porque no solamente lo he escuchado con este sistema que tú desarrollaste, pero también con otras variantes como vamos a decir, tarot, diseño humano, etcétera. Me gusta que se esté hablando un poco más del tema energético, porque yo siento que antes era como muy como que muy, eso no existe, y es como, solamente nos centrábamos en la capacidad que yo tengo con herramientas tangibles de lo que puedo hacer o no. Pero la carga energética es algo que siempre está presente de con cuántas personas interactúas en el día a día, en presencial, en virtual, con tus clientes, con amistades, y siento que es un aspecto que cada vez más como que lo estamos normalizando, de que es un elemento importante que antes no se hablaba. No, y me encanta que lo digas tú como psicóloga porque eso es una validación para el mundo en el que yo me muevo, que además todavía hay resistencia de como que eso que me estás hablando tú todavía está como, es tarot, y es como, no. Sí, es como, es yo una siento innovación, pero no es sí, tarot. yo siento que lo que pasa es que como el tarot, yo siento que es algo que así la gente no lo practicara, pero por lo menos en la cultura latina como que todos crecimos con la abuela que veía a Walter Mercado, es como uno sabía, uno escuchaba Claro, ya al fondo que verdad. había, pero yo sí siento que todo lo que no sea algo científico, si se quiere, o tangible, es como, todo eso es tarot, y es como, no, ahí hay 1000 prácticas diferentes, no engloben todo en lo mismo, ya va. Exacto, como que vamos a desprendernos del juicio y vamos Sí. a verlo con una mente abierta, inocente. Eso Exacto. es siempre lo que le digo también a la comunidad. Velo con una mente inocente, pruébalo y Exacto. ver qué información te está dando en tu vida. Y si es efectivo, adóptalo. Y si no, está bien, no es Exacto, para pero todo pruébalo. el mundo, pero pruébalo. Sí. Entonces, claro, aquí es tu tema que dice Pamela de la energía, es demasiado importante porque primero hay que gestionar, mira, eso justamente aquí, no puedes gestionar lo que no conoces. Entonces, Me encanta. la energía de uno la tiene que tener
primero conocerla, estar consciente, autogestionarse uno mismo antes de salir a la calle, a interactuar con cualquier otra persona, porque de ahí es que vienen las confusiones, los roces, el que no salen las cosas bien. Sí. Entonces eso era algo que me pasaba a mí en mi día a día, y cada vez que yo utilizo leer en la mañana y estoy consciente de mí y me hago cargo de mí en la mañana, todo lo demás que pasa en el día es como que me siento en control, porque el control no está afuera sino adentro. Y yo me encanta el control. Me encanta. Yo por mí, mira. Quiero tener todas las respuestas, saber todo lo que va a pasar y controlar absolutamente todo. Sí, a todos, todo. Y lo quiero todo ya. Entonces, claro, era como que cuando entendí, es que lo único que yo tengo en control soy yo. Es como, ok, vamos. Déjame ver cómo me controlo. ¿Cómo gestiono esta información que me está llegando? Exacto, ¿cómo me encargo de mí misma? Literal, fue así. Sí. Entonces, claro, volviendo al tema de la metodología, entonces uno saca una tarjeta que te muestra tu parte consciente, tu energía, o sea, como que es lo que tú ya tú sabes de ti mismo, la motivación, fino. Después el desafío, que es la parte que no está consciente, que es decir, ¿qué es lo que todavía tengo que trabajar, integrar? ¿Qué es lo que quizás está un poco bloqueado? Entonces eso es lo que muestra esta segunda tarjeta, arquetipo, y después un tercero, que es el consejo. ¿Cómo yo integro esto? ¿Cómo yo puedo desbloquear esto? ¿Cómo yo puedo en mi vida diaria utilizar esta energía accionando con microacciones y que esto se integre dentro de mí? Porque por eso se llama Intuición en Acción. El libro, que ahorita cuando lo saques, se llama Intuición en Acción. Y es eso. Tú puedes tener una intuición, pero es que si no lo accionas y no integras la parte masculina del asunto, no va a pasar nada. Claro. Ahí no sí se puede quedar solo en nada. sí. Exacto, ahí se quedan ¡woohoo! Sí. Y ya, ahí murió. Entonces, claro, aquí esta última tarjeta y arquetipo te muestra que puedes accionar para desbloquear esta segunda energía, ¿no? Para los que no saben qué es un arquetipo es un modelo ideal. Eso viene de Carl Jung, que era un psicoanalista. Entonces, cada vez lo estoy llamando más a Carl Jung. Yo lo amo demasiado, él es una inspiración y nació el mismo día que yo, el 26 de julio. Mira tú. Me enteré de eso después. ¡Wow! ¡Qué Fue cool! como que, quizás soy una reencarnación. ¡Maravilloso! La parte femenina de Carl Jung. ¡Ey! Después vamos a chequear eso. Sí, después hacemos una regresión y les comentamos el siguiente capítulo. Me encanta. Hacemos una parte 2. Exacto, pero bueno, el punto es que él para mí es una inspiración con ese trabajo arquetípico porque él empezó a notar patrones a nivel inconsciente colectivo que se repetían en todas las personas y de eso él sacó unos modelos ideales, es decir, como un espejo en el que te puedes mirar y puedes comparar qué tan distanciado o no estás de ese modelo ideal. Entonces estos arquetipos muestran eso, es como, la motivación en su parte pura, cómo se ve, y entonces qué me falta a mí para yo alinearme a esto, y por eso es como verte como un espejo, hacer ese trabajo de autoconocimiento, de autorreflexión y pues de integrarlo dentro de ti, lo más posible, ¿no? Al final son modelos ideales. Estamos siempre moviéndonos de un arquetipo a otro, cada arquetipo tiene su funcionalidad en un momento de vida específico. Por ejemplo, yo no puedo estar siempre anclada en motivación, o sea, no sería funcional. Claro. Entonces esos arquetipos son del sistema Aries, son 22 y tú vas viendo cómo ellos van moviéndose y conversando contigo en diferentes momentos de vida y cómo vas gestionando esa energía de ese arquetipo en ti. Y entonces eso es como un autoconocimiento puro, ¿no? Al final es como, el propio sistema te va aportando información en la medida que haces el journaling, ¿no? Te va aportando información de ti mismo que ya lo apropias tanto en ti que incluso hasta las tarjetas ya te llegan a ti en momentos en los que, mira, estoy integrando esta energía, esto aquí es funcional, pero claro, eso ya es con un tema del uso constante de la práctica, ¿no? Ahora, para mí, esta pregunta viene como que con dos capas, porque por un lado es cómo tú terminas desarrollando un sistema que no existía antes, o sea, viene más por el lado de estaba buscando herramientas que me ayudaran y como que no lo conseguí, empecé a desarrollar lo mío, pero también lo veo desde el hecho de crear algo de cero, independientemente de si sea esta herramienta o algo. A mí, una de las cosas que me llama mucho la atención, me da curiosidad y me encanta aprender de eso, es cuando alguien desarrolla un sistema, un producto, un proceso, algo que antes no existía. Llévanos un poquito a través de cómo fue eso para ti. Mira, me encanta esa pregunta, porque justamente
O sea, yo siempre he sido como muy visionaria. Y Ok. eso ya es algo como muy mío en mi personalidad. A mí me gusta innovar. A mí no me gusta Ok. estar como que en lo que está todo el mundo, sino que yo siempre pico adelante. Ven acá, disculpa, ahorita que dices eso. Tú eres el tipo de persona que cuando hay algo que está de moda es como que, qué Ya, no fastidio, me no, lo que... O importa, sea, sí. después que pasa de moda, a lo mejor yo lo veo. Pero cuando Exacto. estás como, qué fastidio. Sí, sí, sí. Ok. O sea, yo siempre, eso en el mundo del emprendimiento se llama los early adopters. Ajá, ajá. Entonces yo soy una early adopter, o sea, a mí me gusta la novedad, a mí me gusta todo lo que es así como, wow, qué interesante. Ok. Eso empezando porque es una característica personal que creo que para darle contexto a la gente, ¿no? Ok. Cada quien tiene sus dones. Yo Exacto. creo que ese es un don mío. Entonces yo ahí como que me alineé con mi don. Después, yo en ese periodo de Miami, esto es una historia muy cómica, yo estaba como que en una sesión de cantos ancestrales y tal, no sé qué, y estaba cantando desde mi corazón, no sé qué, Ok. y de repente escucho una voz demasiado clara que decía intuición. O sea, pero fue una cosa así como... Wow. Y era una voz como incluso hasta masculina, porque esta pregunta Ok. se la hicieron a Oprah Winfrey y y la entrevistadora le decía como que, ¿cómo es la voz de tu intuición? Y ella decía, totalmente femenina. Yo debo reconocer que la mía ok. fue con un tono bastante como fuerte, no es fuerte, es como muy firme y un toque masculino de intuición. Y Ok. yo, miércoles, ¿qué Ok. es esto? Y ahí fue como, creo que esa es una de las veces que me han hablado tan claro Ok. en mi vida. No me ha pasado tan seguido después de eso. Ok. Y claro, facilitó como que el ambiente, ¿no? Yo ahí estaba como entregada. Entonces, Ok. nada, escucho esa voz que es intuición y de repente algo me hace clic y dice, y yo digo, ok, ya va, aquí hay algo. Y entonces Ok. ahí empecé a investigar y aquí conecto con mi formación universitaria. Los sociólogos lo que hacen es investigar y una vez que investigamos, sistematizamos procesos y de hecho mi tesis fue una sistematización de procesos. Ok. Entonces, la formación a mí me dio herramientas cualitativas de investigación para yo, con mi experiencia y con la de los clientes con los que yo estaba compartiendo este conocimiento, después me sentara y lo sistematizara y creara un proceso, un método y se inaugurara todo este asunto que es una innovación del sistema ERES. Pero claro, se unió la intuición con mi parte racional, que esto es un ejemplo perfecto. Ujú. Fue intuición, pero yo accioné. Claro. Y accioné con un método, con una estructura. Lo validé, hice una investigación en una empresa en Brasil que era solo de mujeres, porque al inicio yo tenía un enfoque muy fuerte en la mujer. Ok. Y ahí validé el método de cuáles eran los resultados de escuchar la intuición en el ambiente laboral, en la confianza cool. de las trabajadoras, en la comunicación, porque para mí era también como cómo integro todo esto en el mundo corporativo, donde no es usual escuchar la intuición y todo es un tema de hechos. Ujú. Entonces eso también era como un desafío para mí. Esto como, mira, y justo aquí estoy viendo un papel que tiene Pamela que dice creatividad y productividad. O sea, para mí la productividad era importante. Entonces Ok. yo, ¿cómo integro esto dentro del mundo corporativo? Entonces validé en esa investigación, fueron 3 meses de trabajo con ellas, con el método, hice todo un levantamiento tipo tesis de los resultados que vi en eso a través de focus group, a través de entrevistas, todo obviamente cualitativo, porque esto es algo meramente cualitativo. Ujú. Y de eso fue que yo tomé como la confianza de decir, ok, esto no es bullshit, esto no es Ujú. esto Exacto. no soy solo yo, Anabel, aquí, Claro, ¿sabes? fumándome una. Estoy en Fumándome algo. esto es algo bueno, y entonces ahí, cuando yo pasé esa investigación a cierto grupo de personas para que la leyeran, la validaran y validaran el método, me di cuenta que era demasiado densa, que citaba demasiado. O sea, tú hiciste una tesis, Sí, literal. yo hice una tesis, Ok. exacto, yo me dediqué a eso, esos Ok. 2 años fueron 2 años, yo no trabajé, yo Wow. me dediqué a esto. No, y gracias por, primero, Sí, de poner contexto. sí, uno, poner en contexto el tiempo, porque siento que es importante, sobre todo en proceso de desarrollar algo nuevo. O sea, no es como que estás haciendo una variante de algo que ya estás creando un sistema propio. Y yo siento que es importante recalcar el tema del tiempo porque llegamos muchas veces a caer en la comparación, en el Total. otro ya llegó y yo no. O sea, 2 años para desarrollar esto. Dedicación exclusiva, además. Exacto. O sea, Y la otra cosa que mencionaste, que siento que esto es como un pequeño shout out, tú comentaste que parte de lo que fue tu educación universitaria, de cierta manera también te dio ciertas herramientas, valga la redundancia. Y yo siento que es importante el recalcar, o al menos yo he caído muchas veces en esta comparativa de cómo el sistema educativo de cierto país o de ciertos lugares te ayuda a desarrollar ciertas habilidades. ¿En qué sentido? Yo siento que por lo menos en los países de nosotros, que venimos de Venezuela,
hasta en época de colegio, siempre era todo de desarrolle, piense, investigue. O sea, te empujaban a eso, que yo siento que en ese momento no lo veía como que qué fastidio tener que hacer esto. Pero cuando estás en otro lugar, por ejemplo acá en los Estados Unidos donde vivimos, que siento que todo es como más, sí, no, esto o lo otro, como que no te invita tanto a Crear. desarrolle, sea curioso, vaya por estas vías, explore, investigue. Ahí es donde más refuerzo y aprecio el tener como ese background de los sistemas que nosotros nos enseñaron en nuestros países y la importancia como de seguir desarrollando un poquito esa vena no solo creativa, sino de curiosidad. Porque yo siento que muchas veces nos quieren como diseñar o manejar, por lo menos como tú dijiste, en el tema corporativo es como, realmente nunca te invitan a, ¿y tú qué piensas y desarrollas? Como, esto es el sistema y sigue este sistema y ya. Entonces, qué cool que hayas podido desarrollar algo de nuevo, propio, tomarte el tiempo, pero también implementar muchas de esas herramientas que yo siento que no es algo que necesariamente se fomente en, por lo menos, el lugar donde vivimos ahorita. Totalmente. Bueno, yo creo que esa va a ser mi contribución de vida, literalmente. Ok. O sea, me gustaría de grande así, yo me veo viejita y diciendo, ok, qué lindo que yo pude Qué demostrar que esto lindo. suma y que es necesario para ser realmente productivo y Ujú. tener bienestar y ser funcionales como seres humanos. Sí. Eso es como que mi última visión. Ok, de ese lo es el que ultimate goal. Sí, ok. que es como un ideal, porque cuando tú fundas una empresa, tú pones una misión que es así como que, yeah, en esta vida no lo vas a lograr. Bueno, yo estoy clara que Sí. en esta vida no lo voy a lograr, pero sé que este método y lo que escribí, lo que desarrollé, va a quedar por generaciones y generaciones y en algún punto eso va a dejar un precedente, ¿no? Claro, estás como sembrando las semillas y poniendo las bases. Exacto, y eso es parte de ser un visionario y una persona que innova. Normalmente las personas que innovan no ven la gloria de su trabajo vivos, y eso es algo que yo tuve también que hacer las paces, o sea, fue Wow. como, sí, fue muy duro, fue como miércoles. Probablemente no me reconozcan todo lo que elaboré porque la sociedad no está todavía en ese nivel de comprensión, Wow. pero es como abrazar quién tú eres, lo que te tocó vivir y pues estar burda claro con tu misión de vida, que ya es un tema más espiritual, ¿no? Claro, no, pero fíjate, o sea, qué interesante que digas eso y que aún teniendo el grado de conciencia y la aceptación de, ok, ya yo, vamos a decir, tengo algo tangible, lo empecé a desarrollar y esto va para más, porque yo estoy segura que aquí vas a desarrollar muchas más ideas, pero cuando haces las paces y reconoces de que, mira, posiblemente yo no sea como que, no vaya a ser yo la Steve Jobs, a lo mejor en 3, 4 generaciones llega el que, este sí lo reconocieron, que aún sabiendo eso, quiera seguir adelante desarrollándolo. O sea, que no se trate solo como del quiero que me reconozcan, que es válido, pero entender de que a lo mejor ese reconocimiento no me va a llegar, pero aún así yo creo lo suficiente en este proceso, en esta herramienta, que quiero seguirlo desarrollando y lo estoy haciendo no solo en pro de mí, pero para ayudar a otras personas. Yo creo que eso sucede solo cuando estás operando el servicio. Y claro, la sociología también me enseñó el tema del servicio, de que hay que hacer voluntariado, de que hay que estar para el otro, que no todo es un tema del individualismo, ¿no? Entonces yo creo que ahí fue donde yo dije, ok, pareciera que esta es mi misión, de nuevo, hay una conexión superior ahí de entendimiento espiritual, y digo, ok, esto es lo que a mí me corresponde y lo voy a hacer con ese desprendimiento y con ese entendimiento. Evidentemente, a veces llega mi parte humana que digo, quiero que me reconozcan. Obvio, por eso digo, o sea, Es lo del como que, reconocimiento no te hace mal eso que es quieras. Real, eso es real, eso me ha pasado mucho. Y ojo, ahorita yo creo que estoy en un momento en el que ya tengo la capacidad de aceptarlo. Antes estaba en resistencia, en negación, en buscar el reconocimiento constantemente. Ahorita estoy más como en paz de que funciona, el método es súper efectivo y que la gente que vibre va a llegar sola, y que si me corresponde ese reconocimiento al nivel que sea, lo agradezco, lo abrazo, pero si no llega también estoy clara que estoy haciendo lo correcto porque estoy alineada con mi misión de vida. Ok. Pero volviendo al tema de cómo terminó de amarrarse el asunto del método, cuando paso estas pruebas, bueno, cuando paso la investigación completa, densa, a ciertas personas para que me dieran su feedback y me di cuenta que ni siquiera la leyeron, o sea, yo hacía seguimiento, como que mira, lo leíste. Que tú no sabes lo que yo le dediqué a esto, Sí, por favor, dame léelo. el feedback, léelo. Y la gente me decía, no he podido leerlo y tal, pero bueno, mi misma intuición dijo, es que esto está muy denso, no todo el mundo se va a leer una tesis. Ok. Yo dije, tengo que hacerlo como un juego, tengo que hacerlo como algo más como más interactivo. Más interactivo. Ok. Y de ahí fue donde terminó aterrizando tomo parte de esta investigación, también le meto que le he hecho un cuento,
como muy personal para que esto tenga personalidad, tenga humanidad. Okay. Y le meto los colores, entonces claro, aquí obviamente llega la persona que me ayuda a diseñar todo esto, y entonces le metimos los colores, creamos unos símbolos que obviamente esto también cuando creé los símbolos vinieron ya con ese entendimiento de que tiene que ser simple, que se tiene que entender en China y acá, o sea, esto es un símbolo universal de movimiento, claro, algo más global. Más global, esto es un símbolo universal de ir hacia adentro, esto es un símbolo universal de la comunicación porque es el sol, entonces es como que, ok, tiene que ser fácil, tiene que ser didáctico. Y ahí fue donde terminó decantando todo esto, contraté a esta persona, se desarrolló todo el prototipo, todo el producto como tal, eso lo validé yo con el tema pruebas de color, tal, no sé qué, o sea, eso fue todo un proceso. Fue todo un proceso y además una inversión de mucho dinero. Yo terminé empleándome y viniéndome a Nueva York para yo poder financiar mi proyecto, básicamente. Wow, okay. Porque no quería endeudarme y está clarísima que no iba a ser así. Entonces yo digo, bueno, ok, ahora que ya terminé el producto final y estoy conforme, me empleo, pago a la persona que le tengo que pagar para que desarrolle todo esto y así yo voy siguiendo apalancando esto. Pero sí, yo ahorita creo que lo digo en voz alta y digo, wow, qué loca. O sea, yo he dejado de ahorrar para meterle plata a esto y es algo que le sigo metiendo dinero y le sigo metiendo inversión, pero es que como viene tan de adentro de mi corazón, es una certeza tan profunda que yo voy y lo hago y ya. Entonces, por eso es que hay que conectarse con la intuición, porque esa certeza es la que uno necesita para hacer saltos al vacío que nadie va a entender, solo tú, porque al inicio la gente me decía, mi propio círculo cercano, me decían como, pero ¿qué estás haciendo tú hablando de intuición? Si tú tienes una carrera espectacular en corporativo, empléate, la gente me da opinión, que estábamos hablando de eso, la gente que te dice cosas sin que tú preguntes. Pregunta que te dejaron una opinión. O sea, es como que no me digas qué piensas si yo no te estoy pidiendo la opinión. Exacto. Porque yo estoy clara qué es lo que estoy haciendo. Si llego a tener una duda, yo pido opinión. Pero bueno, había mucha gente en esa época que, o sea, como que, ay, pero empléate, pudieras estar ganando no sé cuánto al año y tal. Y yo como que desempleada, bien, dedicándome a lo que yo quería. Me empleé solo cuando llegó la coherencia mía de decir, ahora sí me voy a emplear porque necesito el dinero. Claro, y es válido también. Lo que pasa ¿sabes? es que yo creo que también, venimos de una estructura en donde todo va en base, y no es que tenga algo de malo, pero de la manera como nos han venido criando desde casa, en el colegio, en la universidad, es mucho de este camino lineal de, bueno, haces los estudios y después vas a trabajar en una, quizás dos empresas por los próximos 30, 40 años de tu vida, en el interín te casas, tienes hijos, es como que todas estas estructuras. By the book. Sí, muy by the book. Y cuando alguien medianamente, sea porque escuchó su intuición, sea porque a lo mejor la vida te llevó por ahí, porque a veces ni siquiera es que lo estás buscando, sino que mira, la vida te dio un giro y terminaste ahí como cuestionando cosas, empiezas a salirte de esa línea y el colectivo lo que dice es, estás mal, porque tú tienes que seguir el camino lineal, porque tienes que estar empleada, porque esto fue lo que tú estudiaste, porque necesitas estar ganando dinero. Y de nuevo, no quiero que se sienta de que esto es un rechazo a las estructuras. Yo tengo amigos, mucho caigo en este tema cuando se trata, por ejemplo, de emprender o de crear algo propio, de que yo también entendí, y yo creo que en un punto se estaba forzando como esta idea de, si tú trabajas en un corporativo no eres feliz, tú tienes que tener algo propio. Hay gente que le funciona lo lineal. Hay gente que está en una corporativa y son felices y tienen la carrera de sus vidas. O sea, no es como que tiene que ser uno o el otro. Es también entender un poquito de que cada quien se va labrando su propio camino, pero seguir como rompiendo con esta visión de que si no lo estás haciendo como lo venían haciendo nuestros papás, nuestros abuelos y todo el mundo, estamos mal. O sea, yo creo que esta es la generación como de own it cuando eres la oveja negra, cuando eres el que lo hace diferente, cuando no eres el que estudió lo que todo el mundo estudió, cuando de repente tomas este tipo de decisiones que de afuera la gente dirá, esta está loca. Pero volvemos al punto de la intuición. Si esa voz te está gritando de que, mira, es por aquí, a los demás no les hará sentido, pero si a ti te hace sentido, go for it. Dale por ahí. Y eso es una de las cosas que, vamos a decir que es una capa a nivel colectivo, inconsciente, que tenemos todos que nos limita a escuchar la intuición. O sea, está al nivel del miedo, del ego, de la voz que nos sabotea, están de esas capas que ya hablamos. Pero yo creo que a nivel muy profundo, inconsciente, colectivo, está el pulso de pertenecer.
Y eso además es psicológico, tú Sí, bien lo sabes. O sea, sí. todos tenemos ese pulso de pertenecer en Sí. la manada. Sí. Y que cuando salimos de la manada hay como que un tema instintivo de no pertenezco. Y Sí. eso hay que trabajarlo cuando estás escuchando tu intuición. O sea, ¿cuántas veces mi pulso decía, ya es como que me van a ver como una bruja, me van a quemar? Entonces me venían memorias de vidas pasadas de yo el quemada en la hoguera. O sea, que Sí, que es una realidad. Una cosa loca. O sea, se me activaron muchas cosas a nivel colectivo y eso se llama intrapersonal. Que intrageneracional. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta que una de las cosas que más me impedía y me saboteaba a escuchar mi intuición era el que dirán, es que mi mamá, mi papá querían esto para mí y yo estoy agarrando este lado, y después te vas a una generación atrás y dices, no, es que mi familia todas han hecho tal cosa y yo estoy eligiendo esto diferente. O sea, siempre está presente a todos los niveles, o sea, ya sea a nivel familiar, generacional y colectivo, el que hay que hacer las cosas como nos han dicho que hay que hacerlo, ¿no? Y eso es justamente el pulso de que tenemos que pertenecer y hay que hacerlo, como tú bien lo decías, by the book, Sí. lo que nos enseñaron cómo se debe hacer. Sí. Entonces, cuando uno empieza a jugar, porque además empezamos como un juego, a divertirte, a explorar cosas diferentes, y después dices, no, pero esto me gusta y es completamente diferente, te vuelves la oveja negra. Y pues, abrirte a ello, porque a veces exacto. yo siento que hay personas que de entrada la tienen clara o se dan la oportunidad de jugar con eso. Pero hay algunos, y lo digo desde una experiencia personal, que estamos tan rígidos con esa estructura de, o sea, a mí me pasó, por ejemplo, cuando yo empecé a emprender con redes, ni siquiera había empezado el tema de las mentorías, pero era como, ok, en redes se puede monetizar y puedes hacer colaboraciones y hay todas estas cosas cool. Me gustaba, pero había una parte de mí que no me permitía jugar y divertirme al 100% porque estaba como demasiado atada al deber ser de, pero no, tú estudiaste esto, pero tú tienes que seguir este camino, pero tú tienes este trabajo, y era como yo misma trabándome de, no, esto es solo un hobby, esto es solo algo que me estoy divirtiendo y ya, pero este no puede ser mi camino. Entonces yo creo que también hasta el abrirte a juega con ello, explora, diviértete, o sea, es casi como reconectar con tu niño interno y jugar porque sí, no porque Totalmente. tiene que tener un propósito, sino ve que sale de ahí, pero juega con eso un rato. No, es increíble. Y yo creo que todas las decisiones que yo he tomado con ese entendimiento y con eso presente me ha sorprendido el resultado. O sea, por ejemplo, sociología. O sea, yo estudié sociología en una época donde el socialismo y Chávez nos tenía impregnados, y la izquierda y tal y no sé qué, o sea, a nivel colectivo en el país en ese momento era como, ¿qué estás haciendo estudiando sociología? ¿Eres de izquierda? Y yo así como, nope, pero me llama la atención, y realmente detrás de eso estaba el deber ser de, no, déjame estudiar comunicación social, pero no tenía el cupo. Entonces entré en la UCB y mi mamá no me podía pagar ninguna universidad, entonces fue como que, ok, déjame entrar en sociología, me gané el cupo ahí y después me cambio a comunicación social. Ese era mi plan. Que fíjate, y disculpa, o sea, tú lo has nombrado y ya yo sé esta parte de que tú estudiaste sociología de hace rato, pero fíjate que ahorita que lo dices, como que no me terminé de registrar la ficha de que, claro, no era una de las carreras tradicionales de Cero comunicación, leyes, medicina, o sea, se iba por otro lado, ¿es Se verdad? irá por otro lado. Y en ese momento yo diría que esa fue la primera decisión que tomé como adulta, que fue más o menos como siguiendo mi intuición sin saber que estaba siguiendo mi intuición, yendo como la oveja negra fuera de la manada. Pero yo dije, pues... ¿Le viste el sentido? No, ya va, es que el sentido fue muy profundo, porque yo digo, bueno, yo soy buena en esto en el colegio, vamos a intentar por acá. Ok. O sea, mi intuición me dijo, métete a esta carrera que nadie quiere estudiar, pero que eres buena en el colegio. Entonces yo me meto ahí, quedo tal, no sé qué, y empiezan estos miedos de, te vas a morir de hambre. Y mío, yo así cada vez que como, sale ese no, la pobreza. Nosotros tenemos, mira, colectivamente nosotros tenemos demasiado que Demasiadas sanar vainas. con el tema. Bueno, tenemos que sanar un poco de cosas, pero definitivamente esos traumas que nos metieron desde el día uno, y me da risa porque uno pensaría que es con una sola carrera. Cada vez más escucho de carreras que de afuera tú dices, no te vas a morir de hambre, pero ese era el chip de que morirás de hambre, porque a mí también me pasó. Cuando yo me fui por un posgrado de social work, era como, esto lo hacemos por el bien de la nación y porque somos gente buena. Y bueno, acá sabes que no vas a ganar plata. Y es como, oye, gracias, la motivación para estudiar 20 puntos. Sí, o sea, es como que si haces algo bueno por el mundo, Igual tienes que morir ser de hambre. pobre. Sí, Y sí, entonces sí, es sí, como sí, que si haces algo totalmente egoísta, vas a ser millonario. Y Sí. eso también es una creencia colectiva. Sí. En este país, además. Entonces, Sí. pero bueno, es muy loco porque entonces, claro, yo decía, miércoles me voy a morir de hambre, pero nunca se me va a olvidar el día
que yo dije, me moriré de hambre, pero seré feliz. Wow, ¿tenías cuántos años en ese momento? Yo entré en la universidad a los 19 años, porque me gradué a los 18. O sea, Fue bien una decisión, chamita para fue una tener como decisión esa muy realización. arrecho. Yo tengo momentos de Wow. muchísima inseguridad, muchísima duda, pero es que eso nunca se me va a olvidar y siempre me emociona cuando lo recuerdo porque fue, pues me moriré de hambre, pero seré feliz. Y le, ¡Qué eché, hermoso! y le eché a eso y llegué a tener promedio para cambiarme a Comunicación. A comunicación, porque obviamente fue como que yo me gradué, aquí humildad, me gradué summa cum laude. Bien, a Fui- mucha honra, A dígalo. mucha honra. Yo fui la primera en mi promoción y la segunda de la Facultad de Ciencias Wow. Sociales, sí. Qué cool. Entonces, claro, mi incentivo era, tienes que tener buenas notas para cambiarte a comunicación. Cuando llegó el momento de cambiarme a comunicación, esta que está aquí dijo, no me interesa. Wow. Me quedo en sociología. Incluso Wow. pude haber hecho dobles carreras, pero para mí era el tema del dinero importante y lo que hice fue en que en sexto semestre empecé a trabajar en algo que en Venezuela es muy famoso, que se llama Dividendo Voluntario para la Comunidad, que es una non-profit que es una non-profit de tercer nivel. Ellos intermedian entre el corporativo y las comunidades. Ok. Y entregan dinero a las comunidades de forma estratégica. Entonces yo ahí empecé a trabajar y lo hice con también el foco de decir, por lo menos hago esto a nivel corporativo para tener más posibilidades económicas. Oye, pero fuiste bien Sí, visionaria, o sea, bien tenías... estratégica. Sí, ibas viendo tu camino Bueno, bien. tengo que darle crédito a que mi prima casualmente, aquí es donde también el universo confabula. Gracias, primas. Sí, mi prima bruja, que además es bruja, porque todas somos brujas, pero esta es como una bruja de las primeras que comenzó. Ok. Ella trabajaba en Fundación Polar, Ok. y siempre le fue muy bien, viajó por muchísimos países del mundo, una tipaza, es una tipaza. Y cuando yo la vi a ella y dije, ya va, yo con lo que yo estudié yo puedo hacer lo que tú haces, y como que me puede ir bien, y entonces ahí eso también validó, pero fue mucho después de que ya yo había tomado la decisión de que, bueno, aquí pues, Ok. si lo que más me da miedo es morirme de hambre, lo acepto. Yo creo que eso es una buena estrategia para ustedes, escuchar su intuición. Si lo que más me da miedo, lo acepto, yo creo que ahí tú empiezas a fluir con Me el flujo gusta. de la vida. Me gusta esa señal, o sea, aquí la voy anotando mentalmente Sí, que sí, me no, la nunca tatúo. se las estoy regalando Sí, a ustedes porque de pana nunca sí. se me ve No, pero está muy buena como que ese aha moment. ¿Es verdad? aha moment, yeah. Sí. No, amo. Y cómo todo esto te termina llevando, o sea, de nuevo, es Es burda loco. todas las vueltas de la vida, pero definitivamente yo creo que está el tema de la apertura y el tema de la intuición. Y de abrirte a que, mira, a lo mejor no va a terminar siendo ese camino lineal, no significa que te vas a morir de hambre, no significa que van a salir mal las cosas, es como, ve jugando con ello. Yo sé que llega un punto en donde uno de adulto se le dificulta un poquito el tema de juega y diviértete, pues es como que, pero ya yo soy grande, es como, alimenta esa parte de ti que te va a llevar a donde tienes que ir, entrégate, permítete. Sí, es un tema de confianza plena en la vida. O sea, la intuición a mí me ha ayudado a recobrar la confianza plena en la vida, incluso en contextos donde de verdad, sobre todo actualmente, todo parece un caos, nada tiene sentido y todo siempre va a ser una incertidumbre. Y de hecho hay una frase, es un comentario, que ya no sé qué es, pero se llama el mundo VUCA, o sea, es como un acrónimo que inventó una persona de investigación que dice que el mundo es volátil, incierto, y otras ambiguo, y hay otro más. Entonces Ok. es como que el acrónimo que le dieron característico al mundo actual en el que vivimos. Entonces cuando tú partes del mundo en el que vivimos es así, ¿cuáles son las herramientas que podemos integrar en nuestra vida para poder navegar más ese mundo VUCA? Y bueno, para mí definitivamente el sistema ERES es como que es una herramienta que la veo cada vez más personas integrándola en el futuro, porque cada vez más va a haber incertezas más que certezas, y que vamos a tener que guiarnos por esa brújula interna para fluir con lo que le corresponde a cada quien. Me encanta. Y bueno, hablando de eso, haciendo un pequeño segue para aquellas personas que ya se están familiarizando un poco más con este sistema tan increíble que has desarrollado, las cartas y todo. Anabel fue tan linda que literalmente nos trajo este regalo que vamos a estar abriendo. O sea, lo que hice fue quitarle el tape. Esto lo vamos a abrir juntos. Pero quiero que se den una idea de a lo que ustedes también pueden tener acceso si desean empezar a también trabajar y cultivar su intuición
y tener las herramientas tangibles para poder hacerlo y empezar esa práctica que, como dijimos, esto no es de un día para otro, esto es un hábito que, así como el journaling, la meditación o el hábito que ustedes estén empleando diariamente, lo mismo con este sistema. Así que aquí muy emocionada. Vamos a abrir por acá. ¡Ay! No. Primero yo quiero que entiendan, y esto fue algo que yo le dije a Anabel cuando llegó, el grado de conexión con su branding. O sea, por favor, véanle el outfit, véanle el labial, ustedes ven los colores, o sea, tenemos los mismos colores hasta acá. O sea, a este nivel de profesionalismo estamos hablando. Intencional. Tan bella. Mira, la cartica, como yo soy muy sentimental, esa la leo después porque si no, no... El maquillaje, tú sabes. Está bien. Pero bueno, Eso es para ti. tenemos esta tarjetica. Me encanta, o sea, yo soy una persona de mucho de detalles y me encanta que hasta el papelito, todo, me parece una cuchura. Y vamos a ver por acá. Bueno, las cartas ya las vimos, que nos las mostraste. Viene en este deck, que debo decir, este case me recuerda mucho cuando uno tenía... siempre había como un case así de barajas en la casa de las tías y las abuelas. O sea, me acabo de retroceder a las casas en Venezuela y era como el mono, el naipe. O sea, Sí, me exacto. recuerda Sí, demasiado eso. es como una caja de naipes, exacto. Pero es un recuerdo muy bonito, me acabas de activar. Entonces, están las tarjetas. Está también lo que creo que vendría siendo la guía, el libro, Ajá. este que tengo por acá. Intuición en acción, gestiona tu energía, no tu tiempo. Háblanos un poquito de esto. Ajá, aquí básicamente lo que tienen es, ya va, déjame Sí, agarrar aquí, sí. por favor. Tecnicalidades. Aquí lo que tienen es el manual donde está el método del sistema, donde en la mitad del libro, que hay gente, o sea, aquí todo el mundo está como que no quiero leer, tengo que leer mucho, es como que cálmense, es un juego. Se lo estamos simplificando, Exacto, gente, se lo pero pongan de su simplifiqué. parte. Entonces, las primeras páginas del libro, que además tiene colores, tiene dibujitos. Se lo así hiciste bien interactivo, bien me encanta. interactivo, tienes quotes, o sea, está súper así simple. Es la explicación del método para que tú entiendas cómo aplicar esto en tu vida. Y después la otra mitad, aquí dice que para respetar la magia del momento presente, lee la sección a medida que te salgan las tarjetas. Entonces, claro, el resto del libro son cada arquetipo explicado en su interpretación desde el punto de vista holístico, ¿no? O sea, ya sea que el arquetipo te salga en energía, qué significa, si es el desafío, qué significa, y si te salen consejos, cuáles son los consejos accionables que vas a aplicar en tu vida. Entonces, esto está así para todos los arquetipos. Solo para aclarar, y disculpa, con el tema de los arquetipos, porque siento que también ahorita hay mucho de cuál es tu arquetipo fuera de este sistema. Cuando tú hablas de arquetipos acá, ¿estás hablando de los elementos que trae cada una de las cartas o es que tú te vas a sacar como tu arquetipo como No, ese sistema? es Ok. los 22 arquetipos que tienen Ok. que tiene el sistema Eres. Entonces, Ok, evidentemente, ok. esos arquetipos tú los vas como van moviéndose en tu vida y los vas integrando de diferentes maneras que al final es tu propio autoconocimiento. Ok. Entonces no es como que esto te va a decir cuál es tu arquetipo y ahí te quedaste. No, este sistema está vivo, va aprendiendo contigo y se va integrando de múltiples formas. Y entonces por eso es un sistema infinito, de infinito uso. Ok, y, o sea, voy a hacer como la analogía solo porque siento que, de nuevo, cuando hemos hablado que sí, de tarot, la gente como que entiende un poquito más de ya ha visto cartas, ya ha visto este tipo de guías, pero por lo menos en esta guía, cuando digo lo del tarot, está la similitud de, ok, saco la carta, me voy a la guía como para entender mejor qué es lo que esta carta me viene a decir. Exacto, Ok. exacto. Al final tú sacas la carta, bueno, entiendes entiendes cuál es lo que te está diciendo el arquetipo. Yo igual en el libro explico que es bueno que leas simplemente el mensaje de la carta, veas el símbolo y tú también hagas ese esfuerzo de, ok, ¿qué me está llegando? Porque Ok. eso es la intuición. Y ya después validas con lo que está diciendo el método y ahí tú puedes ya integrar de una mejor forma el mensaje para hacer el journaling que por ahí está, Ajá, ¿no? esa va a ser la otra pieza que iba a sacar por acá. Ya va. Ok, este es el journal. Ok, ahora háblanos un poquito de esta pieza. O sea, de nuevo, el nivel de detalle de los colores, de los elementos. O sea, está precioso. Ay, Empecemos por ahí, gracias, que mi amor. visualmente es una belleza. Cuéntanos entonces ahora, ok, tenemos las cartas, tenemos la guía para entender qué nos quiere decir cada carta. Ahora háblame de lo que es el journal. Exacto, entonces el journal lo que te va a invitar es cada día sacar o sea, aquí tienes como para dibujar los símbolos que te están saliendo, energía, desafío y consejo. Ay, me encanta. Tiene una frase de afirmación todos los días, que además siempre está on point, es muy cómico.
Y aquí empiezas a decir, ok, mi energía hoy está disponible para. Entonces ves el arquetipo, te conectas con lo que te está llegando, que te está diciendo de ti mismo en ese momento y haces tu journaling. Como ven, es para una gente ocupada. O sea, aquí no hay mucho para escribir. O sea, No, ya te lo tienes al todo inicio, indicado sí, o sea, todo porque está pasito a paso. todo este pasito a paso y además no es como que esa presión de que tienes que llenar millones de campos y que empiezas a sentirte culpable con el hábito porque no lo estás haciendo bien. Este hábito está pensado para ustedes, queridos, donde simplemente tienes que poner unas palabras, ok, me siento así, reconozco esto, ok. Después pasas, reconozco que mi desafío es, ¿qué es lo que me está mostrando este arquetipo? Ok, pareciera que sí, reconozco que me estoy sintiendo tal y tal de acuerdo al arquetipo que me salió. Y después con base en el consejo me comprometo a, entonces aquí es como que, La acción. La acción. ¿A qué me comprometo porque a mí me salió comunicación, entonces me comprometo que hoy voy a ser más expresivo y auténtico durante mi día. Ciertamente, aquí en los consejos accionables, por ejemplo, la comunicación, para ir, porque al final tiene ejemplos muy genéricos, pero que realmente te ayudan a pensar y aprender cómo integrar las energías. Ya va, es que comunicación está acá. Entonces se van a comunicación y, por ejemplo, dice, brillo personal. Ocultar tu verdadero ser por miedo al que irán va apagando tu sol lentamente. Bueno, justamente que veníamos hablando. Todo conecta, gente, todo conecta. Del miedo a ser uno mismo, porque lo que dirán y tal, no sé qué. Entonces ese es el consejo genérico y después dice 2 opciones de ejemplos prácticos. Comunica tus ideas a tus colegas de trabajo, muestra tu parte más auténtica. Simple, o sea, ¿sabes? Es como que todo el mundo lo puede entender. El otro consejo es realiza una actividad de esparcimiento que te haga sentir libre y ser tú mismo. ¿Ves? Jugar como un niño. Pregúntate qué te hace feliz y qué hace y hace que el tiempo se te pase volando. Dedica unos minutos para esa actividad. Justamente lo que hablas tú del niño. Entonces, claro, son simples los consejos, pero a la medida que tú vas aprendiendo el sistema, tú puedes integrar nuevos consejos porque te estás dando cuenta que eso es lo que te ayuda a integrar esa energía. Esto es una guía, pero de esta guía ustedes aprenden de ustedes mismos y esa era una de las cosas también con las que yo creé esto. O sea, si estoy hablando de intuición, yo no podía hacer como un método muy cuadrado porque estoy cortando la intuición del otro. Entonces en el mismo libro el método te explica, mira, es una guía, pero juega, diviértete. Hay clientes que sacan 4 tarjetas y no 3 y sacan 4 porque 4 del ERES, escuchar, reconocer, elegir y sostener. Cuando a mí me dijeron eso, yo digo, ¿qué? Brillante, porque no lo pensé. Entonces es como para la siguiente edición. Para la siguiente edición, pero en el fondo es como que genial. Ella está jugando ya con el método, ella ya lo hizo suyo y esa es la idea. A mí no me molesta que la gente no lo use como yo lo digo, porque al final es eso, la gente tiene sus propias cuestiones. Me encanta. Ya después, aquí con el tema de la acción, sale, basado en mi ERES, mis prioridades del día son, porque como es importante la productividad, el llevarlo a la vía práctica, el integrar la energía e intuición en acción, porque si no queda todo en el aire, entonces aquí yo los obligo, como que los incentivo. La tarea. Aquí ustedes pongan 3 actividades solo en el día, que vayan alineadas con esto que ustedes están viendo. Me encanta. Entonces, de esa forma, por ejemplo, yo aquí me pudiera comprometer a que hoy en este podcast de verdad voy a tratar de ser más yo, voy a tratar de ser menos como que me vean como la profesional experta y tal, y voy a divertirme en esto que estoy haciendo. Entonces aquí me pongo eso de tarea. Obviamente hay veces que yo pongo aquí en este journal como, bueno, tengo que llamar al abogado o tengo que hacer tal cosa. Claro, pero es algo tangible y como que vas a comprometerte a. Exacto, te comprometes a. Y son solo 3 porque si te comprometes muchas cosas durante el día dispersas la energía y eso es un principio básico de manejo de energía. Entonces por eso los incentivo a que piensen solo en 3 cosas para que aprovechen esa energía del día. Hay veces que la energía te sale recepción y la tarea es descansar. Y yo me dejo descansar. Gracias por decir. Sí, a veces a veces una acción es no hacer. No, mira, y con ese tema le podemos dedicar otro episodio. Porque, bueno, sí, y de último está mi intuición hoy me guió a. Esta sección tiene el objetivo de que la llenes al final del día o al día siguiente, que leas otra vez, que te dijo tu energía, cuáles fueron los consejos, reflexiones, ya, cómo me fue ese día y tal, no sé qué, y aquí tú digas, bueno, ¿cuál fue la magia del día? ¿Qué fue lo que aprendí? ¿Esto me guió en qué? Y aquí es donde fortalecemos la confianza en la intuición, porque cuando tú te lees, ves, reflexionas y viste que todo estuvo alineado y fluido, tú dices, puedo confiar, ahí es donde ablandamos a la mente, sí, como que es verdad, confío. Entonces esta parte es muy importante, a veces obviamente se te puede olvidar llenarla, pero es muy valiosa. La haces otro día, whatever, pero es valiosa porque es esa parte de bajar la barrera de la mente y darle espacio a la intuición. Fíjate Entonces, y otra cosa ya, esto tiene unas páginas en blanco.
porque justamente era esa idea de, ok, tiene una estructura, pero también hay un espacio para jugar y para divertirte. Me encanta. Lo Y pensaste para todo, fluir, amiga. Sí, lo pensé todo. Entonces, ahí obviamente como hay gente que se paraliza cuando tiene la hoja en blanco, les pongo un tip. Y esta dice, espacio de agradecimiento. Usa este espacio para escribir o dibujar por todo lo que estás agradecido hoy. Puedes usar ambas páginas para este ejercicio. Entonces, todos estos ejercicios en páginas en blanco que están intercalados en todo el journal, tienen como tienen una intención de coaching, tienen una intención como de sanación, que si las haces, pues evidentemente al final del journal tú dices, wow, esto realmente me fue contando una historia de mí mismo, ya yo llené el mío por completo, porque me duró como 9 meses, porque de nuevo, hay veces que no lo haces todos los días, esto es para 3 meses, con fecha en blanco, pero yo lo llené el primero mío en 9 meses, entonces cuando yo empecé a ver todo, porque al inicio tiene un vision board, después tiene como, háblale a tu yo del futuro, habla a tu yo del pasado, agradécete, no sé qué, ese son el tipo de ejercicios. Y tiene frases, estas, para colorear, que es como dibujar un mandala, tiene ese objetivo. No, o sea, de verdad que está súper completo. Entonces aquí estas frases las coloreas y también es como ese espacio de vaciado, ¿no? Para conectar con la intuición. Me encanta, entonces, bueno. Me encanta. No, estoy demasiado emocionado y fíjate que la estructura me recuerda mucho, hay una serie de journals que yo les he hablado a la comunidad anteriormente por este medio, que a mí me ayudaron cuando yo empecé a integrar la práctica del journaling, porque yo reconozco que para mí, muchas personas a mi alrededor como que o se les daba más fácil o también por sus mismos horarios empezaban con 3 páginas en blanco de journal. Me parece fantástico. A mí no me estaba funcionando empezar por ahí. Y yo dije, yo necesito un sistema que a mí me funcione, que yo no me sienta culpable de que no estoy haciendo journaling, pero que sea algo con lo que yo conecte. Y justamente uno de los últimos journals que yo tuve, que yo siento que fue con el que más me comprometí seguido, no voy a decir que todos los días, pero casi todos los días, era uno que era el journal de 5 minutos. Pero lo que me gustaba es que era también así como de prompts simples, de esto es lo que estoy agradecida, estas son 3 acciones del día, e incluso, fíjate que tú mencionaste que hay un papel aquí en donde estamos grabando que habla de la productividad. Cuando yo empecé a entender un poquito más, por ejemplo, de la productividad consciente o este tipo de prácticas, que lo que te hace es querer ver, no de que vayas a ser menos productivo, pero de que tener ese to-do list de 25 cosas al día no te está haciendo más productivo, no te está haciendo que hagas más cosas. A veces si te enfocas en 3, que sonará poco en el contexto de una sociedad que siempre está accionando, pero cuando te enfocas en 3 de verdad y le dedicas toda tu energía y toda tu intuición y todo tu enfoque, estás haciendo bien las 3 versus tengo 25 cosas y logré 10 a medias. Entonces, realmente, ¿cuál es lo que te está sirviendo más? Y me encanta que tenga esa estructura de si hay un sistema, sobre todo cuando uno está comenzando, que yo siento que necesita como más esas instrucciones de, ¿por dónde empiezo? ¿Qué escribo? ¿Qué hago? ¿Cómo hago esto? Pero que también tenga el complemento de te doy espacios de llévala como tú quieras. O sea, me parece fantástico para aquellas personas que están viendo todo esto y dicen, yo quiero mi sistema. Cuéntame dónde lo pueden adquirir, cómo lo adquieren, a nivel, tipo, hacen envíos a todo el mundo, solamente Estados Unidos. Cuéntanos un poquito. Bueno, vale acotar que me encanta que hables de la productividad consciente porque justamente se acuerdan de la tesis que les dije que hice. Muchos de los libros citados vienen de capitalismo consciente, empresas humanizadas, productividad consciente, liderazgo consciente. O sea, todo eso es como una inspiración teórica de esto. Entonces, me encanta. O sea, todo conecta. O sea, todo me encanta conecta. que lo hayas visto porque viene de ahí. O sea, y eso, para darle el crédito a que esas son otras personas que hablaron de eso y que eso yo no lo inventé. Claro, pero te inspiró a Pero claro, me desarrollar inspiró esto. a cómo yo esto lo llevo en mi vida diaria. Claro. Y ahí salió el ERE. Pero bueno, volviendo al tema de dónde lo pueden conseguir. Tengo mi página web, lo vendo solo en mi página web, que es anabelintuición.com. Hago envíos a todo Estados Unidos y a Venezuela. Actualmente. Si hay alguna persona que no esté ubicada en estas áreas geográficas, se puede conversar cómo serían las vías de un envío internacional que nos tenga un precio exorbitante. Pero básicamente eso, por mi página web, me pueden escribir por DM en mi Instagram, Anabel Piso Intuición,
y soy yo la que maneja mis redes, entonces ahí podemos conversar como que de qué forma pueden obtenerlo. Ok. En Venezuela es por pedido, porque yo hago envíos de Miami a Venezuela periódicamente cuando se acaba el inventario allá. Ahorita está a punto de acabarse, entonces tengo que hacer un segundo. Oye, bueno, qué bien. Sí, en Venezuela realmente es increíble, pero se está vendiendo muchísimo. Qué bien, que no, felicidades, me sea, parece maravilloso. Para sí, que tú o sea, veas. Exacto, ahí es donde digo, qué loco, por Venezuela nunca falla. Amo el hogar siempre ahí Sí, para o sea, nosotros. porque muchos dicen como que uno no puede ser profeta en su propia tierra, Ahí está. pero hubo una época en la que dije, quizás no voy a ser profeta en mi propia tierra, pero lo veo que cada vez está más cerca y digo, wow, qué increíble poder Qué cool. que esto ayude a los venezolanos, incluso en momentos de muchísima incertidumbre, que se anclen en su institución, es como que Claro. anillo al dedo. Me encanta. De hecho, confieso que me gustaría expandir más las ventas en Estados Unidos y para eso estoy pensando en hacer la traducción a inglés y Ok. empezar a expandirme al mercado anglosajón. Es algo en lo que estamos trabajando. Bueno, mira, aquí tienen el sneak peek, le están dando una, ¿cómo es que es? Primicia. Sí, eso no lo había comentado. Ok. Verdad, no lo había comentado. Sorpresa. Que, ups. Pero bueno, quizás es como para yo comprometerme, porque obviamente eso implica como nuevamente una gestión Claro. de inversión de un nuevo inventario, más la traducción, más el cambiar mis redes a inglés, lo cual es como que quizás una zona que es fuera de mi zona de confort. Bueno, pero ya Pero- ya tu mismo camino has navegado el salir de zonas de confort. Hasta ahora Exacto. viene funcionando. Exacto, pero para que vean la realidad de la cosa, ¿no? Porque Sí. yo no quisiera ser nunca esa persona que habla de liderazgo y de desarrollo personal que no demuestre también esa vulnerabilidad de pasar por los procesos. Ujú. Entonces, para mí siempre fue muy importante como abrirme y demostrar que yo también tengo mis procesos y paso por mis cosas. Ujú. Y esto que les confieso ahorita es una de esas, ok. Prepararme para hablar en inglés, para tener contenido en inglés, para poner todo esto en inglés es el siguiente paso y bueno, evidentemente hay que bien. prepararse para ello, pero no es imposible. Bueno, amiga, obviamente toda la suerte del mundo y como ya se habrán dado cuenta, nosotros aquí nos podemos extender largo y tendido. Esto puede ser una temporada sola de episodios, Sí, total. pero antes de despedirnos, nuevamente muy agradecida de que hayas venido a este espacio, de todo lo que has brindado o a lo mejor algo que quizás no hayamos mencionado todavía. Si hay alguna señal que le puedas dejar a la comunidad de Esperando la Señal, que hoy dimos una cátedra maravillosa sobre intuición, sobre ser la oveja negra, sobre salir de la zona de confort. ¿Algún mensaje en particular que resaltes, sea de algo que hayamos dicho o quizás algo que todavía no y quieras que ese sea como el mensaje para cerrar? Para confiar en la señal. Ujú. O una señal que quieras dejarle, un recordatorio que quieras dejarle a nuestra comunidad sobre el tema de hoy. Yo creo que el universo nos escucha, Dios nos escucha. Todo está, o sea, el cosmos, el quantum, todo está conectado. Entonces, cuando tú sientas que te llegan señales, el 1111, que por ejemplo estás pensando en algo y te llega esa información, como nos conocimos nosotras, yo le mandé al universo, quiero conocer gente, y llegó, y por eso fue que yo confié, le abro las puertas de mi casa, bla, 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 bla. Intenten comenzar por ahí, por seguir esas señales que realmente a todo el mundo que empieza a abrirse al mundo espiritual le pasa por ahí. Sí. Yo ese periodo lo pasé hace años y obviamente todavía la racionalidad decía como, no entiendo muy bien, esto será cierto, dudaba muchísimo, pero la mayoría de las personas dentro de este camino empiezan por ahí. Entonces, quizás sí, lo que yo les estoy diciendo les ayuda a reforzar el que en este momento estaban pensando en algo y les llegó una señal y no saben si confiar. Quiero que su señal sea que yo les estoy diciendo que confíen. Vayan por ahí. Que vayan por ahí, que eso es justamente como el cosmos nos habla y de hecho la intuición nos habla. Si tú no estás abierto y listo para escucharla, eres de esas personas que escuchan muchas señales. O que una persona dice, soñé contigo, tal cosa. Cuando tú no estás tan abierto y tu canal intuitivo no está tan abierto, el cosmos utiliza a otras personas y otras formas para hacerte llegar la información porque tienes que recibirla. Entonces, así funciona y creo que eso, la señal es que sigas la señal. Me encanta. No, pero me encanta. El que entendió, entendió. Tiene Pero todo el sí, yo sentido no del sé mundo. yo no sé si se entendió. No, pero sí se entendió y de verdad que te agradezco por esa señal,
por los regalos tan lindos que hoy mismo vamos a empezar a poner en práctica, por toda tu sabiduría, todo tu conocimiento y por tu amistad tan linda que, bueno, empezó por casualidad, el universo, las Europas, cultura profética, el Palo Santo, tantas cosas que nos han Hay unido. que taguear la cultura profética en este episodio. Literal. Ellos van a entender todo esto que Exacto, nosotros hablamos. Exactamente, pero de verdad que te lo agradezco. Gracias por todo lo que nos brindaste hoy, por ser parte de este espacio. Te quiero un montón y agradecida por esta amistad tan linda que tenemos. Y a todos ustedes, espero que se hayan disfrutado este episodio y esta invitada de lujo. Y como siempre, nos vemos o escuchamos en una nueva edición de Esperando la Señal. Bye. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.